Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Y te traigo en esta ocasión de esta miniserie que te estoy presentando de los buffs que tengo aún en mi colección de la serie de Marvel Legends de Hasbro. Este es uno de los primeros buffs que salieron de la compañía cuando recién adquirieron la licencia que la habían adquirido de Toy Biz. Fue la primera serie, no recuerdo la verdad, es Terrax, es uno de los heraldos de Galactus, después de que el Silver Surfer dijera adiós, y pues dijo Galactus, a mí no, mi ciela, a mí no me lo va a hacer. Entonces el vato se consiguió otro batín que está pues más trabadillo, más enojadillo, está peloncillo, barboncillo y todo conillo. Entonces vamos a ver esta figura como está en articulación. Entonces ya desde la entrada podemos ver que pues tiene una articulación decente en lo que es la cabeza, gira completamente a todos los lados, puede pivotear para darle un poquito más como que de caché, puede ver hacia arriba en ese ángulo, puede ver hacia abajo, lo limita un poquito la barba, pero si lo puedes meter aquí entre su peto, baja un poquito más. Él tiene articulación de ball joint y de bisagra o sea, el pec y de bisagra en el hombro, y puede girar así nada más, ¿verdad? Porque pues hacia arriba y hacia abajo pues le va a pegar la hombrera. Pero si te fijas, si no tuviera sombreras, giraba completamente. Tiene articulación en el corte de bíceps, tiene una articulación de codo que pues lo limita un poquito y lo deja así en la pose de los Simpsons de cajita más el brazo, hijo, cuando están enojando los malos, cuando se llevan el limonero. Y tiene articulación pues también ya conocida de pec y bisagra en la mano, en la muñeca. Tiene la articulación conocida en las figuras de acción, que es el abdomen, la parte superior. Él puede ver hacia abajo muy bien. El problema es esto, parte de su disfraz, su atuendo, su túnica y su hombrera gigante, que pues lo limita un poquito para que lo puedas poner en pose. Y como es un plástico flexible, pues mira, si te fijas, pum, te regresa solito. Entonces limita un poco, pero ahí alcanzo a ver la articulación. Ahí fue como que un errorcillo de los fabricantes. Pero repito, o sea, es X ya. Tiene articulación también en la cadera. Sí puede girar, porque pues giras todo y no tienes problema. Tiene la articulación aquí, lo que es en la cadera, de peg y de bisagra, y pues está media rara. Y te fijas y como que no quiere fijarse muy bien, el vato se abre de lado la patilla. Entonces creo que porque ya está viejito el batillo. Ahí está, mira, de este lado se pudo, no. Pero también, o sea, lo manda mucho hacia un lado. ¿Por qué? Por esto. Por eso no puede patear hacia enfrente, lo patea hacia un ladito. Entonces, está limitado en la articulación por esto, pero ahí está la articulación como quiera. Está en la figura, pero no lo puede ejecutar por el atuendo. Tiene un corte en la parte superior del muslo, tiene doble articulación de la rodilla, decente, muy buena, y tiene articulación en la parte superior de la bota, y a su vez tiene el ankle rocker y de bisagra en el tobillo. Entonces es una figura que está chida para ser de las primeras que salió la compañía que hizo. Se me hace padre. Yo digo, como te puedes dar cuenta, pues aún la tengo en mi colección. Vi por ahí que van a volver a sacar este vato. Van a sacarlo de nuevo, va a ser un reissue. Entonces, si tú eres de los que no pudieron conseguirlo en su momento, porque pues volvemos a lo mismo, era un buff y era comprar todos los monos y comprar todas las figuras y bla, ya que hacemos, y no pudiste por ese motivo, bueno, estás de suerte, porque Hasbro dijo, yo pienso en ti y en tu bolsillo tiene que ser mío. Entonces lo voy a volver a sacar para que lo puedas comprar y así tenerlo en tu colección. Yo en lo personal, si estás preguntando y dices, ¿qué carajos le pasó? Yo le puse un poquito de sombra, porque estaba, a mi parecer, muy limpio. No tiene nada de detalles, se hace cuenta que todo era gris así,
nada. Entonces, esto también era un detalle que salía mucho en los primeros figuras de Hasbro. El plástico era liso, no tenía ningún tipo de pintura ni acabado ni de wash, como le llaman en Estados Unidos, en inglés, el pinceleado, con el sombreado de la figura era inexistente. Entonces yo dije, Ingesu, es mía, yo hago lo que quiera. Entonces me di la tarea de darle una pasadita con los pincelillos, con pinturita, y pues así quedó. Entonces a mí la verdad me gusta cómo se ve chido, le da un poquito más de profundidad a todo lo que es la figura, y también sobre todo más expresión en la cara, porque estaba liso, estaba así completito, completamente liso, no tenía nada. Entonces era mínimo. Entonces dije, nada, un poquito más sombreado. Entonces yo se lo puse, y obviamente pues él va a decir, bueno, ¿y por qué tiene un puño cerrado y lo tomado así como que para agarrar algo? Porque obviamente pues tiene su arma. Esta arma es supongo que es como que el equivalente de la tabla de surf de Silver Surfer. Es una pieza que pues se desarma, vienen dos piezas y tú la podías poner. Entonces, como puedes dar cuenta, este era el color original. Es un gris, así muy seco. Entonces, pues yo pinté el mío de un tono más plateado, más brillosito, más decentón, y para que mi hijo, cuando esté peleando por ahí en las estrellas, vamos a ponerlo, pues se vea más amenazador el batín. Entonces pues trae su cuchillo para cortar cebollas en el espacio, muy padre, está muy chido. Espero que puedan conseguir este reissue que van a sacar. No recuerdo dónde lo vi, pero fue una página de YouTube de Robo. Si no lo conocen, búsquenlo. Es un buen tipo, tiene un buen canal. Se llama, ahorita salía en The Fush, ahorita está en su canal ya propio, en Robo Don't Know. Entonces, si tienes oportunidad, chécalo, te va a gustar. Yo sé que sí. Y muy bien, antes de terminar, los poderes de este vato, pues su nombre se llama Terrax. Entonces, obviamente, como que dijeron, pues Terrax, tierra, como que ya sé que mueva con poderes psíquicos, pueda mover tierra. Entonces el vato lo que hace es pues, mueve tierra. Y creo que su forma de desplazarse es con un rocón así gigante del espacio, un asteroide, y en ese viaja. Entonces se ve chido en los cómics. Y es su forma de desplazarse. Entonces es un villanillo y medio rocoso. Entonces, ahora sí, es todo por este video, este pequeño mini review de esta figura buff, de las primeras que sacó Marvel Legends cuando ya fue comprada por Hasbro. Entonces igual, ya sabes, te agradezco mucho tu permanencia, tu estancia, y ayúdame a crecer el canal con tu like, con tu suscripción, y con compartir el video con más personas. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.